clase, esta clase me gusta darla, habitualmente la doy con unos plumones, ahí a capela con los residentes, porque vemos muchos detalles. Voy a tratar de hacerla un poquito más entretenida y a menos que los que están presentes noten que hay mucho ruido alrededor de donde están tomando la plática, me gustaría que algunos estuvieran con su micrófono abierto. Tienes R2 y R1, supongo. Los R. Tenemos hoy invitados especiales también del posgrado de intensivo cardiovascular de UNICAR y tenemos del intensivo general. Tenemos el gusto de tener al doctor Ricardo Maki, la doctora, y a las dos jefas, que es la doctora Karen Vargas y la doctora Silvia Higueros, que son nuestros tres jefes de intensivo de ahí de UNICAR. Nos están acompañando hoy y los fellows o sus residentes. Así que hay gente de intensivo y nuestros cardiólogos pediatras en formación, que tenemos dos R3, un R2 y tres R1. Así que ahí tienes una audiencia Gracias, interesante. muchas gracias. Entonces me gustaría que estuvieran con el micrófono abierto los que puedan, los R2 y los R3. Un ratito. Wow, son varios. Sí. Ok, entonces vamos a ver una cosa aquí. Esta es una gráfica de presiones de un cateterismo cardíaco. Entonces les voy a dar una idea, miren. Este catéter, aquí como pueden ver en estas curvas, aquí dice presión capilar pulmonar. Esta presión se tomó con el uso de un catéter que se enclavó. Entraron por vena femoral, subieron al atrio derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar y se enclavó el catéter. Se llevó lo más que se pudo y se tomó la presión capilar pulmonar. Y es esta, ¿ok? Y también se subió un catéter por vía arterial de forma retrógrada por la arteria femoral y bajaron al ventrículo izquierdo. Y esta curva grande que ven aquí, que baja y sube, es la del ventrículo izquierdo. Mientras lo analizan, un segundo, ¿no? Aquí Andrea, Claudia, Diana, Eric, Ricardo, Tatiana. Mientras lo analizan, les voy a decir que es una ventaja muy grande para un cardiólogo y para un intensivista pediatra, intensivista cardiovascular, el poder hacer uso de los catéteres. Los catéteres que tenemos, atrio izquierdo, catéter pulmonar, catéter central, el Swan-Ganz, por ejemplo, cuando ponemos un catéter de flotación, nos ayuda a hacer diagnóstico en nuestros pacientes. No nada más es para estar monitorizando si la presión está bien, si la PVC está bien. Si nosotros no conocemos cómo funcionan los catéteres y no reconocemos las curvas, estamos desaprovechando esa oportunidad de que nos sirvan para hacer diagnóstico. Y tenemos esa ventaja nosotros de que nuestros cirujanos nos dejan a veces un catéter de flotación, un catéter de Swan-Ganz. Me gustan mucho estos catéteres, incluso en la edad pediátrica los usamos. O un catéter en el atrio izquierdo, un catéter pulmonar, que a veces se cae al ventrículo derecho, el catéter pulmonar. A veces el del atrio izquierdo ocasionalmente cae al ventrículo izquierdo a través de la mitral y nos ayuda para hacer diagnósticos si tenemos una falla derecha. Entonces, la falla cardíaca, yo podría clasificar la falla cardíaca en falla cardíaca izquierda, falla cardíaca derecha, y podría ser falla cardíaca derecha sistólica o diastólica y falla cardíaca izquierda sistólica y diastólica. Entonces, el intensivista y el cardiólogo tienen que tener esta capacidad de poder diferenciar si estamos ante una falla cardíaca sistólica, diastólica, derecha o izquierda. Es muy, muy, muy importante saber hacer la diferencia y los catéteres nos ayudan. Si ustedes conocen el ciclo cardíaco, lo que siempre he platicado con mis compañeros, seguramente en algún momento con Gonzalo, con el doctor García Montes, que es nuestro hemodinamista maestro, que está con nosotros. Si ustedes saben la fisiología, entender la fisiopatología es mucho más sencillo.
Entonces, estos catéteres nos ayudan a saber cómo está la función cardíaca, si hay alguna obstrucción, si hay alguna insuficiencia, si hay una sobrecarga diastólica, una sobrecarga sistólica en los pacientes y entender los cortocircuitos sabiendo cómo están las presiones y reconociendo las presiones. Entonces, ya una vez explicándole estas curvas, como la curva que baja aquí, como ustedes pueden ver aquí está, si ven mi apuntador, aquí dice 0 y es una escala de 5 en 5 y llega hasta 50. Obviamente la presión del ventrículo sube más allá, casi el doble de la escala que tenemos aquí en 50, ¿ok? Y baja hasta acá, y luego tenemos una curvita y vuelve a subir, ¿ok? Entonces, yo le preguntaría a Claudia, ¿qué opina de estas curvas de presión? ¿Qué le llama la atención a Claudia? Buenas tardes. Me llama la atención de que aquí pues podemos ver no sé si pueden ver dónde estoy señalando con el puntero, pero aquí sí hace una curva completa, ¿verdad? La curva que normalmente vemos en el monitor cuando estamos viendo la PVC. Y acá, esta curva que se dibuja acá, me parecería que no está en aurícula porque no dibuja completamente la gráfica. ¿Ok? Entonces, esta que tú ves aquí, que es una curva más corta, que está como en medio de la gráfica, es la presión capilar pulmonar. Y esta curva grande que ves que sube por arriba de 100 y luego desciende hasta 0 es la curva ventricular izquierda. ¿Ok? ¿Alguno de los que tiene el micrófono abierto quisiera hacer un comentario extra a lo que dijo Claudia? Y como le digo a mis residentes, Perdón. ustedes están aquí para aprender. Ustedes hablen, equivóquense ahora y saldremos de las dudas. De que no se preocupen, pueden comentarlo, no pasa nada si se equivocan y ahorita los voy a sacar de la duda si es que alguno tiene dudas. Doctor, buenas noches. Sí me llama la atención que la curva de la presión del ventrículo izquierdo es grande. Sí. Está aumentada la presión en el ventrículo izquierdo. Si este paciente, Claudia, Andrea, ¿no? Eres Andrea la que contesta ahorita. Si este paciente, Andrea, tuviera una presión arterial de 120/80, de diastólica 120/80, ¿qué presión esperarías encontrar en este paciente en el ventrículo izquierdo? Em, una presión del ventrículo izquierdo normal, que podría ser 70. De sistólica, ¿cuánto esperarías en el ventrículo izquierdo? Esperaría, Tiene 120/80 la aorta, ¿cuánto esperarías en el ventrículo izquierdo? bueno, entre 90, 100. ¿Ok? Entonces, mira, esto sería bueno que fueran así. Si están haciendo algún apunte, lo fueran haciendo. Las arterias, la aorta y la arteria pulmonar, se le miden 3 presiones, que es la sistólica, la diastólica y la media. ¿Ok? A la arteria pulmonar y a la aorta. A los atrios se les miden 3 presiones, sistólica, diastólica y media. Y a la que más nos importa es la media de los atrios. ¿Mm? Las presiones en las venas pulmonares y capilar pulmonar es la misma que debe de tener el atrio izquierdo. ¿Ok? Y la presión en las venas cavas y en las venas sistémicas es la misma que tiene el atrio derecho, siempre y cuando no tengan obstrucciones al vaciamiento. A los ventrículos se les miden 3 presiones. Se les mide sistólica, diastólica y telediastólica. Los ventrículos no tienen presiones medias. Si tú tienes 120 de presión en la aorta sistólica, tu ventrículo izquierdo tiene que tener 120. Y ahorita la vamos a ver cuando analicemos con detalle el ciclo cardíaco. ¿Ok?
Y como tú ves en esta curva, aquí tienes una máxima de 50, pero la curva sistólica del paciente, del ventrículo izquierdo, que es esta, aquí está señalado como ventrículo izquierdo, esta curva sube por arriba seguramente de 100, 100, 120. No veo el pico, pero puede estar hasta saliéndose de la pantalla, ¿ok? Casi. Debe tener como 120 de sistólica. Y luego si te fijas, cae hasta 0, 1 más o menos. Aquí está el 0. Hasta acá cae la presión del ventrículo izquierdo. Entonces la sistólica debe andar como en 120, la diastólica debe andar como en 1 o 0, y luego tienes una curvita que es esta, que es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Y tienes como 5 de presión de telediastólica del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la aorta se queda la diastólica en 80 cuando el ventrículo se cae hasta 0? Por el cierre de la válvula aórtica. La válvula aórtica se cierra, mantiene el volumen adentro con las resistencias y otras cosas que estaremos viendo. Se queda la presión aórtica a 120 máxima, luego cae a 80 al cierre de la válvula y el ventrículo cae porque se relaja todo completo, ¿ok? Y luego tienes esta curvita telediastólica que vamos a analizar por qué se forma, ¿ok? Y te da 5. La presión telediastólica del ventrículo izquierdo debe ser igual a la presión del atrio izquierdo. La presión media del atrio izquierdo más o menos equivale a la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Y esa presión del atrio izquierdo la va a transmitir hacia las venas pulmonares y hacia los capilares pulmonares. Debe ser la misma. La presión capilar pulmonar, la presión de las venas pulmonares y la presión del atrio izquierdo y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo debe ser la misma o muy similar si no hay obstrucción en el vaciamiento hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? En una conexión anómala total de venas pulmonares obstruidas habrá una obstrucción, por ejemplo. Y entonces será la presión más alta de manera hacia atrás del sitio de obstrucción. Si tú te fijas en esta curva de presión capilar pulmonar que tenemos aquí, dice presión capilar pulmonar, tienes como, aquí te dice 35, mira, tienes como una media entre 33 y 35 si le midiéramos la media, mira, la diastólica de repente baja como a 28, luego sube como a 37, 38 y aquí se mantiene esta curva de presión capilar pulmonar. Entonces debes de tener como 35, aquí se midió como 37, ¿ok? Mira. Hay una diferencia de presión entre esto, ¿ok? Aquí, por ejemplo, 33, aquí, y esto. La presión telediastólica del ventrículo izquierdo tiene 5 y la presión en ese momento capilar pulmonar tienes como 33. Debería ser la misma. Hay una diferencia. En un paciente grande, adulto seguramente, es secundaria a una estenosis mitral, ¿ok? Porque hay una diferencia. La presión del atrio derecho debe estar alta, la presión de las venas pulmonares debe estar alta y la presión capilar pulmonar debe estar alta seguramente por una obstrucción. Este paciente tiene una estenosis mitral, por eso hay diferencia entre la presión capilar pulmonar. En un paciente normal sin obstrucción, esta presión capilar pulmonar, estas curvitas que tú ves aquí de presión capilar pulmonar deberían estar aquí, más o menos oscilar en 5. Cuando hay una diferencia importante, entonces tienes una obstrucción al vaciamiento. Por eso es muy importante el ciclo cardíaco y conocer las curvas de presión y conocer la fisiología cardiovascular. Con esto te ayuda a hacer diagnósticos. Cuando tú tienes un catéter metido en la arteria pulmonar, por ejemplo, como vamos a ver en adelante, ¿ok? Hasta aquí esta gráfica quedó claro, que esta curva está muy alta, debería estar aquí abajito. Debe ser la misma que la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Y vean, hay una diferencia. Esta es una estenosis mitral, por eso la presión aquí está alta. Ahorita, si tienen duda, lo volvemos a analizar. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? Está claro, jóvenes, no hay ninguna pregunta para el doctor Juanico. Si no, seguimos. Gracias, Antonio. Entonces, vean estas. A ver, Eric, que andas por ahí. ¿Qué te parece estas curvas? Esta es la frecuencia, obviamente el electro, la presión arterial, mira. La arteria pulmonar, el atrio izquierdo, la saturación y la frecuencia respiratoria.
Pues se ve bien, doctor. Buena presión sistólica, diastólica con 81,5. Ujú. La presión del atrio adecuada, menos de 5. Atrio izquierdo. Ujú. Sí, se ve bien, doctor. Ok, mira, te voy a dar un tip. Este paciente tiene un Fontán. Ok. ¿Cómo ves la diferencial de la arteria pulmonar? ¿No te parece que está muy cortita? Entonces, Sí. mira, un Fontán, la cirugía de Fontán y la cirugía de Glenn, que su nombre real del Fontán ahora no es Fontán, es una derivación cava pulmonar total extracardíaco fenestrado, pero está muy largo el nombre, por eso le decimos Fontán. Pero el Fontán original era diferente, ¿no? Y la derivación cava pulmonar bidireccional le decimos Glenn, pero su nombre real ahora es derivación cava pulmonar bidireccional. El Glenn era otra cosa. Entonces, habitualmente el Glenn y el Fontán tienen presiones continuas, ¿ok? Casi no tienen presiones pulsátiles. Por eso tú ves una diferencial muy corta, ¿ok? Sí. Entonces, tienen una media de 18. Lo ideal es que sea menos de 14, o igual o menos de 14. Nosotros vivimos en la Ciudad de México como a 2.500 metros sobre el nivel del mar y hace que nuestros pacientes univentriculares Fontana y Glenn tengan presiones pulmonares más altas de lo que veríamos a nivel del mar. Y nos generan un poco de problema, ¿ok? Para el vaciamiento de las cavas. Eso es una desventaja por operar aquí a este nivel, sobre el nivel del mar. Esta presión de atrio izquierdo me parece muy bajita, muy bajita. Pero hay algo que llamamos gradiente transpulmonar. ¿Tú sabes qué es el gradiente transpulmonar? El gradiente transpulmonar es la diferencia de presión que hay entre la presión arterial pulmonar media y la presión media del atrio izquierdo. ¿Ok? Ok. Aquí tienes un gradiente transpulmonar de 15, mira, tienes 18, 15, depende de pulmonar. 18 y 13 en el atrio Exacto, te queda de izquierdo. 15. Lo ideal del gradiente transpulmonar es que sea 4 o menos. Si tú ves en los criterios para llevar un paciente a Fontán, tú pides que el paciente tenga una presión telediastólica del ventrículo izquierdo como de 10, más o menos, 8 o 10. Eso te Ujú. representaría que la presión media del atrio izquierdo fuera 8 o 10, más o menos, que debe ser la misma, por eso vamos a analizar esto en el ciclo cardíaco. ¿Ok? Y que la presión media de la arteria pulmonar sea 14 o menos, ¿no? Entonces tú tienes 10 de atrio izquierdo o telediastólica del ventrículo sistémico, izquierdo o derecho en un Fontán puede ser uno de los dos o un ventrículo único. Si tú tienes 10 de telediastólica en el ventrículo sistémico y tienes 14 de media de la presión pulmonar, tu gradiente transpulmonar es de 4. Si 4. tú ves los criterios para llevar a un paciente a Fontán, te dicen eso, ¿no? Te dicen una telediastólica al ventrículo izquierdo, 8-10, no más. Presión pulmonar media, 14 o menos, ¿no? Te dice. ¿Sí los recuerdas, los criterios? Eso te daría un gradiente transpulmonar como de 4. El gradiente transpulmonar no es la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Eso es obstrucción al tracto de salida o el gradiente al tracto de salida. El gradiente transpulmonar es esa resistencia que te genera el flujo de sangre que viene por la arteria pulmonar y llega hasta el atrio izquierdo. Toda esa resistencia que encuentra, a eso le llamamos gradiente transpulmonar. Lo ideal es que sea 4 o menos. Este paciente tiene un gradiente transpulmonar elevado. 15. Tiene 15. Sin embargo, mantiene una presión todavía aceptable. Pero además te diría yo que este paciente está extubado. Está extubado porque cuando el paciente ventila, tú ves aquí la curva de ventilación, el paciente inspira, la curva se va para abajo. Entonces, cuando el paciente Fontana o Glenn y los de falla derecha, cuando están hemodinámicamente estables, cuando ellos los pasas a ventilación a presión negativa, o sea, ventilación espontánea, cuando ellos inspiran, favorecen ese vaciamiento de flujo que viene de las venas cavas, por ejemplo, ¿ok? Y bajas esa presión. Mira, les conviene estar extubados por esta característica. Mira cómo baja la presión. Hacen como una presión negativa, ¿ok? Y favoreces el vaciamiento. Por este ese paciente es un Vaciamiento. Fontán, le quieren transmonar un poquito alto, pero además está extubado. Mira. Para eso te sirve, si tú sabes el ciclo cardíaco y conoces las curvas, tú sabrías más o menos cómo está tu paciente. Quizá tiene resistencias vasculares un poquito elevadas. Ajá. Y tú ya ahí decides si tiene mucho derrame pleural, mucha citis, etcétera, que está drenando mucho y dices, bueno, me conviene bajarle un poquito resistencias, porque aunque tiene 18 de presión que está altita, el gradiente transpulmonar es alto. Si no tiene obstrucciones,
el Fontán, este paciente debería tener presión media pulmonar un poquito más baja. ¿Ok? Entonces ahí decides tu manejo. Gracias. ¿Ok? Y este paciente, Ricardo, ¿qué te parece en estas curvas de este paciente? La presión pulmonar está elevada. Exacto. Mira, es un detalle súper importante. Como les decía al principio que nosotros hacemos diagnóstico con los catéteres, no nada más para ver cómo está la presión, sino y darle tratamiento, también podemos hacer diagnóstico. Este paciente es un paciente posoperado de corrección de Fallot. Está taquicárdico, debe tener como unos 6 años. Y mira, tiene una buena presión arterial, pero esta presión está elevada. Pero si tú comparas, las sistólicas están igualitas, pero las diastólicas no. Este catéter se cayó al ventrículo derecho. Mira, esta es una curva ventricular. Tienes sistólica, diastólica y luego tienes una curvita más alta que es la telediastólica. Este paciente, cuando el catéter estaba en la arteria pulmonar, nos marcaba 28. Vamos a poner 28. Estaba en una rama. Y el catéter, que lo ponen a través del infundíbulo, funciona en el infundíbulo, atraviesan y lo suben. Cuando el catéter se cae, entra por la salida del ventrículo derecho y cae al ventrículo derecho. Entonces, este paciente debe tener más o menos como un 60 de gradiente entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho. Este catéter es ventricular derecho. Si este paciente fuera una conexión anómala total de venas pulmonares y el catéter se cayó al ventrículo derecho por el tipo de curva y ve la diastólica está muy baja, tú pensarías que el paciente tiene una crisis o tiene una hipertensión pulmonar severa. Tiene que ser manejado como hipertenso pulmonar. Pero si esto es un Fallot, un Rastelli, por ejemplo, una estenosis valvular pulmonar, le cambiaron la válvula pulmonar a lo mejor, este paciente tiene una obstrucción a la salida del ventrículo derecho. Entonces el catéter te tiene que ayudar. Y parte del ciclo cardíaco es enseñarte este reconocimiento de las curvas para poder hacer diagnóstico. Este catéter está en el ventrículo derecho, no está hipertenso pulmonar porque es un Fallot, me faltó decirte este contexto cuando tú me lo dijiste, ¿ok? Si no tuviera obstrucción a la salida, este paciente tendría hipertensión pulmonar, pero como sí la tiene, porque ya te acabo de decir que es un Fallot, ¿ok? Este paciente está obstruido, hay que reoperarlo a este paciente, no se puede quedar así, ¿ok? Ok, vamos a ver otra curva. Doctor, solo Dime. Sí, con te escucho. la curva que estábamos viendo en la anterior, la curva de la presión arterial no llega a la línea base. ¿De este? Sí, y en cambio Ah, cuando vemos la curva de la que sería la línea de la arteria pulmonar, llega hasta abajo. Si estuviera adecuadamente colocada en la arteria pulmonar, no veríamos que llegue hasta la línea basal. Entonces, sería como la curva de la presión arterial de arriba, que queda un poquito arriba de la línea basal. sí, fíjate que en este caso, esta línea basal no te podría orientar demasiado. Tendrías que Mm. como ampliar, ya sabes que algunos monitores te pueden dar Ujú. la PCP, ¿no? La presión capilar pulmonar, el enclavamiento del catéter. Te convendría irte ya ahí directo. Fíjate que a veces cuando le das escala a tu monitor, autoescala o escala óptima, depende del monitor que tengas, te puede salir una curva parecida a esta o a esta, pero lo más importante no es si te llega a la línea de base, porque depende de la escala que le pongas, sino esta presión, mira, la de 9. Esta es la que te... Y obviamente la curva, ¿no? Tienes sistólica, diastólica y tienes telediastólica. Ahorita que veamos algunas curvas pulmonares, por ejemplo, no tienen esta curvita chiquita que te hace saber que se está tratando del ventrículo, ¿no? La curva telediastólica del ventricular. Por eso les decía, los ventrículos tienen sistólica, diastólica y telediastólica y las arterias tienen sistólica, diastólica y media. Los ventrículos no tienen presiones medias y vamos a ver adelantito cómo es que no tienen presiones medias. Pero esto puede ser engañoso para ti. El punto clave es este, mira, el 9. Se va hasta abajo, la presión se está cayendo toda completa, ¿no? ¿Vale? Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Gracias. A ti. Este paciente, mira, está maravilloso. Tiene una buena frecuencia, una buena presión arterial, ¿no? Esta es la presión pulmonar, mira. ¿Ok?
no está hipertenso pulmonar. Este es un paciente, seguramente se trató de una CIB, que inicialmente estaba hipertenso, le pusimos pulmonar, le pusimos atrio izquierdo y se mantiene muy bien, mira. Este tiene un gradiente transpulmonar que para las patologías que no son univentriculares, la verdad es que no es tanto problema, ¿no? En una conexión anómala puedes tener un gradiente transpulmonar de 45 y ser esperado, pero en un Fontano, en un Glenn, no. El gradiente transpulmonar en un Fontano, en un Glenn, debe ser 4 o menos. Si este paciente fuera un Fontano, o fuera un Glenn, esta presión pulsátil que tienes aquí, esta de aquí, te debería llamar la atención. Dices, ¿por qué un Fontano, un Glenn tiene flujo pulsátil en la pulmonar? Debería ser continuo y te debe tener una diferencial muy cortita. Entonces, seguramente lo que está pasando aquí en un Fontano, en un Glenn, es que tiene un flujo anterógrado. Puede ser que tenga un flujo a través de la arteria pulmonar o que tenga un flujo probablemente de una fístula que se quedó abierta o una colateral que se quedó abierta. Es importante saber reconocer las curvas en cada patología. Entonces, el Fontano debería de tener flujo pulsátil. Este no es un Fontán, pero si así lo fuera, tendrías que tener la sospecha, ¿no? Y si está saturando muy alto, pues seguramente la fenestra quedó tapada y tiene un flujo anterógrado a través de la pulmonar, o tiene a lo mejor un flujo de una fístula, o de un conducto que sería raro, o de una colateral. Pero por eso es importante saber reconocer, hacer la diferencia de las curvas. Ustedes no lo saben, pero aquí con nosotros se formó Rosemary, que es de Guatemala, trabaja en México y aquí se vino a asomar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Ok? Entonces, vamos a ver quién anda por aquí. Ahora, Tatiana. Tatiana, ¿qué te parece este monitor, estas curvas? ¿Sí estás por ahí, Tatiana? Sí, ¿me escucha? Hola, doctor. ¿Sí? Hola. Lo que me llama la atención, no sé, la PVC creo que está, la última la PVC, ¿verdad? 33. Sí, Ah, sí, la PVC. mm, Mira, habitualmente la PVC debe ser igual que la presión telediastólica del ventrículo derecho, ¿ok? En este caso, seguramente la PVC estaba cerrada porque utilizamos el central para pasar medicamentos y medimos la PVC de manera intermitente. Esto es lo que me llama la atención, mira, ve esta curva, este catéter no está en la pulmonar, este catéter también se cayó al ventrículo derecho. Si te fijas, tiene una sistólica muy alta, ¿no? Muy parecida el ventrículo derecho a lo que tiene la sistémica. Se acerca como por unos 17 milímetros de mercurio. Y luego tienes igual, presión diastólica y una curvita chiquita que es la telediastólica. Este catéter está en el ventrículo derecho también, ¿ok? Lo dejamos como pulmonar porque el monitor no puede monitorizarse como ventrículo derecho, entonces lo dejamos como pulmonar. Pero la curva me dice que estoy en el ventrículo derecho, pero no solo eso, está muy alta la presión. Cuando un paciente que se opera de corrección al tracto de salida del ventrículo derecho, un Fallot, por ejemplo, el índice BDBI es mayor de 0.65, el paciente se está enfrentando a una poscarga muy alta y el pronóstico se hace malo. Si dividiéramos la presión sistólica del ventrículo derecho en este que tiene 61 entre la presión sistólica del VI, que habitualmente es igual a la presión sistólica de la aorta, que es 78, me da un índice BDBI de 0.78. Esto lo grabé porque tiene un índice BDBI muy alto. La presión intraventricular derecha es muy alta. Este paciente va a dar problemas de falla derecha importante y si está muy obstruido, a lo mejor hay que reoperarlo y abrir un poco más la salida. Si no, le va a costar mucho trabajo. ¿Ok? Apenas tuvimos un paciente que se operó en otra ciudad de donde estamos nosotros, se cerró una comunicación interventricular en el 2019 y nos llegó la semana pasada con una falla cardíaca importante, ¿sí? Con edema, derrames pleurales, ascitis, bajo gasto, descompensada. Y lo que tenía era una obstrucción a la salida de 100 milímetros de mercurio. Ese paciente se cerró como si fuera una CIB y lo que tenía era un Fallot. Se lo dejaron obstruido, llegó con muchísima falla ventricular, lo tuvimos que meter a cirugía, ampliar la salida, nos costó mucho trabajo.
Entonces, este índice BDBI es muy alto, por eso es importante reconocer las curvas de presión, ¿ok? Y en cada caso, y entonces los catéteres nos ayudan a hacer diagnóstico y poder tomar decisiones. Este catéter está en el ventrículo derecho también, igual que el de hace rato. Ok, muchas Y gracias. vean, aquí le doy a analizar la presión capilar pulmonar manual y vean la telediastólica. La diastólica de este paciente está como en 12, 13, pero vean la telediastólica, sube hasta 20. Tatiana, en un paciente, ¿cuánto tú tolerarías una presión telediastólica normal del ventrículo derecho? Vamos a ver. 10. 5, 10. 5, 10. Entonces, lo que tú habitualmente estás tratando de ver es que la presión telediastólica del ventrículo derecho sea igual a la PVC y habitualmente a un paciente no le toleras tanta PVC. Ve esta. Este paciente tiene 20 de presión telediastólica. Además de tener una obstrucción, tiene una disfunción diastólica ventricular derecha, que es como pasa en el falot. Son ventrículos hipertróficos, cavidades pequeñas, con poca distensibilidad, que hicieron ventriculotomía, infundibulectomía, quedan con gradiente residual, más la bomba, más el pinzamiento, más la respuesta inflamatoria sistémica postbomba, etcétera. Todo eso hace que el ventrículo derecho falle. Este paciente con esta telediastólica de 20 probablemente está con derrames pleurales, ascitis, y si tiene un foramen oval, como a veces le dejan al falot, tiene cortocircuito de derecha a izquierda como válvula de escape para mantener gasto cardíaco, pero al mismo tiempo lo va a desaturar. Este paciente tiene una obstrucción a la salida, pero además tiene una disfunción diastólica importante. Mira, está muy alta la telediastólica. Por eso te pongo este ejemplo, ¿ok? Ok. Este se ve bien, ¿no? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que estamos midiendo la presión pulmonar. Luego enclavamos el catéter. Este es un catéter de flotación. La marca que tenemos son en Gans nosotros. Y lo vamos a enclavar. Y mira, de tener 20 y tantos va a bajar. Mira, baja. Aquí lo estamos enclavando. Y ve la diferencia. Media una PCP como de 7. Vean cómo está la presión pulmonar y cuando enclavamos el catéter, cómo cambia la presión. Aquí lo que estoy determinando es cómo está la presión allá abajo. Esta presión pulmonar y cuando enclavamos el catéter me está diciendo cuál es la presión capilar pulmonar, que es igual a la presión de las venas pulmonares, que es igual a la presión del atrio izquierdo y que es igual a la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, de manera indirecta estoy midiendo la función ventricular izquierda y la necesidad o no, a lo mejor, si está tolerando el volumen o no lo está tolerando, pero el catéter de flotación me está ayudando, además de saber cómo está hemodinámicamente el paciente, cómo está la función ventricular izquierda y cómo está la función ventricular diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Y podemos medir gasto cardíaco, ¿no? La presión capilar pulmonar, las resistencias vasculares sistémicas, el índice cardíaco, etcétera. Nos ayuda el catéter para hacer diagnósticos. Porque todo esto que estamos viendo ahora lo vamos a resumir viendo el ciclo cardíaco. Todo esto que ustedes ven lo aplicamos cuando analizamos el ciclo cardíaco, lo aplicamos en todos nuestros pacientes. Este es el Fontán de hace rato, miren, cómo cae la presión cuando el paciente respira. Un paciente normal. Vean, este se los puse porque es un paciente que ya está extubado. ¿Ok? Vean aquí la presión de la arteria pulmonar. Tiene unas buenas curvas, un poquito alta, pero para la patología que tenía está bien. ¿Ok? Pero vean cuando el paciente llora, inspira profundamente, vean cómo cae la presión, incluso cae por debajo de cero. Cómo la presión negativa nos modifica la hemodinamia en los pacientes. ¿Ok? Esa interrelación que hay entre la ventilación y la circulación. Incluso se escucha como que está llorando el paciente. Y cuando inspira profundo, cae la presión. Cuando expira, sube. Por eso muchas veces al paciente extubado, que tiene falla derecha, le conviene estar extubado.
Vean, este también es un Fontán. Este tiene una curva menos pulsátil que la otra. Vean, presión continua de la arteria pulmonar, que es normal, y el gradiente transpulmonar es de 3. Y la presión de atrio izquierdo está en 11, 12, ¿no? Inspira al paciente, vean, aquí está respirando y la presión se va para abajo. ¿Ok? Bueno, este es un paciente posoperado de Fallot. ¿Sí? ¿Y qué opinas, Diana? ¿Qué estás viendo aquí? Pues me parece que es un eco en 4 cámaras, no estoy segura, no logro ver bien la imagen. Son 4 cámaras. Mira, este es atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Esta es la mitral, esta es la tricúspide, septum interauricular y septum interventricular. Ujú. Pues pareciera que tiene que los ventrículos están dilatados, incluso las aurículas me parece que están dilatadas. Ujú. Poquito, no. Mira, lo más interesante de este paciente es un paciente posoperado de corrección de tetralogía de Fallot. ¿Ok? ¿Tiene CV residual, doctor? No, fíjate que este paciente, lo que hacen es que muchos de los pacientes operados desaturan. Y tú le tienes que decir como cardiólogo al intensivista si la desaturación que tiene es por un problema pulmonar o es por un cortocircuito intracardíaco. ¿Ok? Ujú. Habitualmente los que tienen una disfunción diastólica ventricular derecha tendrán presiones diastólicas ventriculares derechas elevadas que van a transmitir al atrio. Si tú pudieras medir la presión del atrio derecho, con que te dé 12 y el atrio izquierdo te da 10, porque la telediastólica del ventrículo izquierdo te da 10, entonces tienes una diferencia de presión más alta la diastólica en el atrio derecho que en el atrio izquierdo, y entonces cuando tú inyectas contraste, este es un eco con contraste que se llevó a través del catéter central, se inyectan micro burbujas, y ve, tiene una comunicación interauricular que se la deja el cirujano como válvula de escape para este paciente que tiene una disfunción diastólica, pueda tener un poco de cortocircuito a través de la CIA para mantener gasto cardíaco, ¿ok? Y mientras mejora de la disfunción diastólica. Esto va a generar algo de cianosis, pero vas a disminuir la citis, los derrames, aunque los va a tener, no va a ser tan intenso, ¿ok? Entonces esto lo hacemos en el paciente que sale desaturado, porque si el paciente está muy desaturado y tú no le dices al intensivista que tiene una disfunción diastólica ventricular derecha con cortocircuito de derecha a izquierda, corroborado con un eco con contraste, como vemos aquí, él quizá quiera reclutar al paciente, subirle al PEP, por ejemplo, y esto te aumenta la falla derecha. El PEP alto te aumenta la falla derecha. Entonces, lejos de ayudarle, pues lo va a desaturar más porque va a aumentar el cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces, lo que tienes que hacer es falla derecha, PEP más bajo, ¿ok? Y cuando mejore la disfunción diastólica, le usas un medicamento que te mejore la función diastólica, un medicamento lucitrópico a lo mejor, como milrinona, levosimendan. Entonces irá mejorando la función ventricular derecha e irá disminuyendo el cortocircuito y poco a poco va mejorando la saturación. Entonces nosotros les permitimos a estos pacientes saturaciones como 84, 88 más o menos. Y tú vas viendo que con el paso de los días requieren menos oxígeno y saturan cada vez mejor porque la falla derecha va disminuyendo, la disfunción diastólica va disminuyendo y el cortocircuito va disminuyendo. Entonces, muchos de nuestros pacientes que desaturan en el posoperatorio, que la placa se ve muy bien, tenemos que corroborar si tiene un cortocircuito intracardíaco de derecha a izquierda en lugar de que tengan problema pulmonar. Entonces, hacemos muchos ecos con contraste. Entonces, si lo miran otra vez con detalle, esto es un eco contrastado y tiene un cortocircuito a nivel de una fenestración que le dejaron a nivel interatrial. A nivel interatrial. ¿Ok? Después en la siguiente clase que me toque les pongo unos más bonitos, ¿no? Pero este es un paciente que se hizo un eco con contraste por falla derecha. ¿Ok? Ok, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Antonio, yo tengo una pregunta. El eco en contraste que estás mencionando, ¿lo van siguiendo ustedes en la falla derecha y tienen alguna, obviamente a menos falla, menos
cortocircuito va a haber, porque ya no hay tanto paso del medio contraste al lado izquierdo, pero ¿tienen una forma ustedes de cuantificarlo eso por eco o simplemente van viendo que ya cada vez es menor o hay algún método? Pregunto porque nosotros no hacemos este método, no lo utilizamos, pero sí me llama la atención. ¿Cuantifican de una forma? Sé que la clase no es de eso, pero me dio la duda. Fíjate que cuando llega el paciente y está muy desaturado, vemos, ¿no? La placa está bien, no tiene neumotórax, no está congestivo y la saturación es baja, ¿no? Entonces, hagamos un eco con contraste. Hacemos el eco con contraste. Sabes que sí tiene cortocircuito de derecha a izquierda en el contrastado y es la causa del cortocircuito, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente tiene una disfunción diastólica ventricular derecha y el cortocircuito habitualmente es en la diástole, porque si compararas las presiones sistólicas, seguramente el BD andará en 40 y el BI en 100, pero en la diástole es cuando hay cortocircuito de derecha a izquierda, ¿no? Que sea un poquito más alta la diastólica del derecho que la del izquierdo. A lo mejor tienes 10 contra 6 y entonces tienes el cortocircuito. Entonces, lo que hacemos es, mira, que la saturación esté más o menos 88, manéjale una FiO2, que te quede una saturación como 88. Demos apoyo al ventrículo derecho con a lo mejor milri, probablemente milriadrena, que es la combinación que hacemos, ¿no? Y le daremos tiempo, ¿no? Seguramente tendrá derrames pleurales, ascitis, recuperamos el volumen, pero con el paso de los días, obviamente que no haya una obstrucción a la salida, un cortocircuito residual, nada de esto. Y conforme nosotros vemos que van pasando los días, el paciente cada vez requiere menos FiO2 para mantener saturaciones cada vez más altas. Y como al paso de 4 o 5 días ya tengo FiO2 al 40%, en unas fallas importantes, ¿no? Ya tengo FiO2 al 45% y ya tengo saturación de 91, 92. Entonces, esa combinación de oxígeno con saturación, o sea, le pongo tanto oxígeno, me satura tanto, quiere decir que el paciente va mejorando. Cada vez requiere menos oxígeno para mantener mejor saturación. Este es un dato indirecto de que el paciente va mejorando de su función diastólica ventricular derecha y entonces a la par baja la cantidad de líquido que produce a través del TENCOF, la cantidad de líquido que produce a través de las pleuras, la cantidad de que vemos que el paciente está edematizado. Entonces hay una relación directa entre este incremento de saturación que nos dice el cortocircuito cada vez es menos de derecha a izquierda porque va mejorando y los derrames van cediendo, ¿no? Y cuando persiste mucho, pues hacemos de nuevo otro contrastado para ver qué tanto se ve en comparación al primero. Y cuando persiste mucho, y si el eco no nos dice que tiene nada, pues vamos a cateterismo para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero en la mayoría viene esa relación entre menos FiO2 y más saturación, ¿no? Es como habitualmente lo vigilamos. No es que hagamos el eco contrastado todos los días. Perfecto, gracias Antonio. Solo la doctora Evelyn Ramos, que es cardióloga y ecocardiografista ahí de nuestra unidad, tiene una pregunta. Evelyn, adelante. Hola, doctora. Buenas noches. Bueno, más que todo, igual que tomando nosotros en cuenta la clínica y todo, no hacemos eco porque la mayoría de veces que hacemos el eco, pues solo con el Doppler color se ve de flujo de derecha a izquierda. Y bueno, si no logramos ver con exactitud o tenemos muy mala ventana porque el subcostal está limitado, pues sí sería una opción, pero pues, ¿qué opina usted? ¿No le bastaría con el Doppler color nada más? Fíjate que la ventaja que tenemos nosotros en la terapia intensiva es que casi todos somos cardiólogos, ¿no? Ujú. Tengo 2 ecocardiografistas, uno en cada noche. Tengo una cardióloga que es intensivista cardiovascular los fines de semana. Yo que estoy en las mañanas, soy cardiólogo y también soy hemodinamista. Entonces, tenemos esa ventaja de tener el eco a la mano y poder hacer los ecos, ¿no? Sí, a veces nosotros tenemos un departamento de ecocardiografía. Cuando notamos algo anormal, pedimos un eco oficial con la intención de que quede documentado y ellos hacen el estudio y lo graban el estudio. Pero siempre me dicen, les pregunto, ¿no? ¿Tiene cortocircuito de derecha a izquierda? Y me dicen, no, pues con el Doppler no se ve y el color no se ve, parece que no tiene, ¿no? Y entonces vengo, le hago el contrastado, mira, sí tiene, ¿no? Entonces, yo la verdad es que nunca me conformo con el Doppler y con el Doppler color o el continuo o el pulsado que me den. No, yo voy al eco con contraste y es cuando lo vemos realmente, ¿no? Entonces, yo como cardiólogo intensivista
y hemodinamista. No me conformo con el eco con color o eco con Doppler continuo o con pulsado, como tú me dices. Siempre vamos al contrastado y así como viste esta imagen, siempre lo encontramos, ¿no? Siempre vemos, porque lo sospechamos, digamos, tiene que tener cortocircuito. ¿Por qué lo demostramos? Para que no me vayan a hacer modificaciones importantes en la ventilación mecánica que haga que me incremente más la falla derecha. Por eso me gusta demostrárselo a los que están de guardia o en el tenemos un chat. Le hicimos a fulanito un eco con contraste y aquí está el resultado. Ah, bueno, está bien, ya sabemos que la desaturación es por cortocircuito y vigilaremos lo demás, ¿no? Pero no, habitualmente me hacen los de eco el eco y me dicen que no tiene cortocircuitos, ¿no? O no tiene de derecha a izquierda más que de izquierda a derecha y sí no encontramos. No sé si resolví tu duda. No, de acuerdo. No, sí, mi comentario era más a que si lo veo, o sea, a color ya de flujo de derecha a izquierda, pues no le hago el contrastado. Pero si tengo dudas porque la clínica la tiene todo, pero no se le logra ver, es por eso que creo que ustedes acuden al ecocontraste, ¿no? O Sí, sea, sí, cuando hay dudas, ¿no? Cuando hay dudas, sí ajá, acudimos al eco con contraste. Eso claro. sí. A veces Ok, el eco sí nos dice, sí, sí tiene cortocircuito bidireccional. Ah, bueno, perfecto. ¿No? gracias, No, sí. doctor. Entonces, miren, aquí está el ciclo cardíaco, ¿no? Les quería demostrar esas curvas porque vamos a analizar estas curvas. ¿Todavía tenemos tiempo, Gonzalo? Sí, Antonio, por supuesto. Ok, entonces miren, el ciclo cardíaco podría empezar en cualquier parte. Ok, vamos a empezar aquí, por esta parte de aquí. Si ustedes ven, la curva azul es la curva del ventrículo. Esta curva que ven aquí en gris es la curva de la aorta. Esta curva que ven aquí en gris abajo es la curva del atrio. Recuerden esa primera imagen que les enseñé de la curva de la presión capilar pulmonar y del ventrículo. Había mucha diferencia. ¿Ok? Esta curva roja es la del volumen. Este es el electrocardiograma y estos son los ruidos cardíacos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por aquí. Entonces, cuando el ventrículo se contrae, o sea, que se despolariza y se empieza a contraer, que para eso es el experto Gonzalo, ¿ok? Aquí, cuando empieza a subir la presión del ventrículo izquierdo, ¿ok? Lo primero que sucede es que al rebasar la presión, el ventrículo izquierdo, al rebasar la presión del atrio izquierdo, que vean, está muy bajita, cercano a 0, 4, 5, como ustedes me dijeron a lo mejor, lo primero que hace es, se cierra la válvula atrioventricular por la diferencia de presión, ¿no? Entonces sube, se cierra y entonces van a ver un incremento pequeño de esta curvita de presión del atrio izquierdo. Muy chiquita, apenitas, ¿no? Por esa diferencia del impulso que tiene el cierre de la válvula mitral o la tricúspide del lado derecho. Y el ventrículo izquierdo se va a contraer, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, pero no se puede vaciar porque la válvula mitral está cerrada y la válvula aórtica todavía no se abre. ¿Ok? La válvula aórtica, o sea, la aorta, tiene la válvula cerrada porque su presión diastólica está en 80 milímetros de mercurio, miren, en este paciente, ¿no? En un niño, pues obviamente será menos, pero en este caso tiene 80 milímetros de mercurio, la aorta. Entonces el ventrículo tiene que alcanzar la presión diastólica de la aorta, que es 80, empezar a rebasarla para que pueda abrirse la válvula aórtica. Ok, mientras todo este tiempo que el ventrículo está aumentando la presión, no está vaciando volumen. Por eso, si ven aquí la curva de volumen se mantiene estable. Esta fase le llamamos de contracción isovolumétrica, porque se contrae, pero no sale nada de volumen, se queda todo igual. Ya se cerró la válvula aórtica, la válvula mitral, por ejemplo, que es el primer ruido, el cierre de la válvula mitral y aórtica, mitral y tricuspidia, perdón. Y entonces la contracción isovolumétrica. Cuando el ventrículo alcanza la presión diastólica de la aorta, en ese momento empieza a abrirse la válvula aórtica cuando lo rebasa. ¿Ok? Entonces una pregunta capciosa sería, ¿qué presión necesita el ventrículo izquierdo para abrir la válvula aórtica? Pues la que tenga de diastólica. Si en este caso tiene 80, pues tiene que alcanzar 80, 81, 82, 83, 84 y en ese momento abre la válvula aórtica que no genera ningún ruido. ¿Ok? Nada más la abre. No genera ruido a menos que tenga una estenosis aórtica, pero en este caso no. ¿Ok? Y entonces aquí empieza la fase de eyección. El ventrículo empieza a expulsar volumen hacia la aorta, como ustedes ven aquí, y entonces empieza a bajar el volumen
intraventricular izquierdo porque ya se logró abrir la válvula aórtica, pasó de la fase de contracción isovolumétrica a la fase de eyección. Y entonces el volumen intraventricular empieza a bajar y llega a un máximo en el que ya no puede bajar más porque ya expulsó todo lo que pudo. ¿Ok? Y entonces, vean, empieza a caer la presión del ventrículo. La aorta va a alcanzar, si ustedes tuvieran la oportunidad de entrar a hemodinamia y ustedes llevan un catéter al ventrículo izquierdo y miden la presión, cómo sube y baja, como ahorita se los voy a volver a enseñar en esta curva que vimos del ventrículo, cómo empieza en 0, y luego sube a un máximo de 120, ¿ok? Y la aorta que empieza en 80, sube a un máximo de 120. Si ustedes llevan este catéter al ventrículo izquierdo, miden la presión, les va a dar 120 y luego lo sacan a la aorta y tiene 120. ¿De qué depende de esta presión que tiene la aorta sistólica? Pues depende de esta fuerza de contracción que tiene el ventrículo, de la volemia que está impulsando, obviamente, y de las resistencias vasculares sistémicas. Eso va a generar que llegue la presión a cierto nivel. Si ustedes ven en esta curva, hay una diferencia muy bajita, como de 2 milímetros de mercurio, entre la aorta y el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo siempre va a tener la misma o un poquitito más de presión sistólica que la que tiene la aorta, ¿no? Entonces, por física, el ventrículo izquierdo no puede tener menos que la aorta. Por eso hace rato que preguntaba, si la aorta tiene 120, ¿qué presión va a tener el ventrículo izquierdo en sístole? 120. La misma, porque va a generar esta fuerza y la resistencia que tenga en el vaso va a llegar hasta esa presión. Siempre y cuando no haya obstrucciones ni insuficiencias. Esto estamos hablando en un paciente normal, ¿ok? Entonces va a llegar hasta 120, igual que la aorta va a estar en 120. Entonces deja de mandar volumen y empieza a caer otra vez la presión del ventrículo izquierdo, ¿ok? Y en este momento, aquí se cierra la válvula aórtica. Al cerrarse la válvula aórtica, va a generar el segundo ruido. Cuando se cerró la válvula mitral, cuando el ventrículo empezó a contraerse, justo en la fase de contracción isovolumétrica, generó el primer ruido, y el segundo ruido cuando cierra la aorta, cuando empieza a bajar ya la presión entre el ventrículo empieza a relajarse, y cuando se cierra la válvula aórtica, el ventrículo ya no le regresa sangre de la aorta porque se cierra la válvula aórtica. El ventrículo empieza a relajarse, pero no le está entrando volumen porque la mitral está cerrada. Vean la presión que mantiene el atrio izquierdo. Cuando el ventrículo estuvo contraído, la presión del atrio izquierdo se mantiene muy bajita, vean. 8, 7, se mantiene bajita porque está cerrada la válvula mitral. Toda esta fase en la que el ventrículo se relaja, ¿ok? Pero no le está entrando volumen porque la mitral está cerrada y la aorta está cerrada y no regresa volumen al ventrículo, esta se llama fase de relajación isovolumétrica. El ventrículo se está relajando continuamente, pero no le está entrando volumen. Cuando el ventrículo baja la presión del ventrículo izquierdo por debajo de la presión del atrio izquierdo, es cuando se abre la válvula mitral y la válvula tricúspide en el lado derecho, ¿ok? Pero no genera ningún ruido. Entonces, al caer la presión del ventrículo izquierdo por debajo de la presión del atrio izquierdo, por pura diferencia de presión, se abre la válvula mitral, ¿ok? Entonces, aquí mientras el ventrículo se estuvo contrayendo en esta curva azul y el atrio estuvo la válvula mitral cerrada, le estuvo llegando sangre al atrio todo el tiempo, durante toda esta fase sistólica que dura menos que la fase diastólica, durante toda la fase de la sístole que la válvula estuvo cerrada, le estuvo llegando sangre al atrio, lo va ingurgitando, y entonces cuando el ventrículo izquierdo cae por debajo su presión de la del atrio izquierdo, se abre la válvula atrioventricular o la mitral o tricúspide, y en ese momento, por tener tanto acúmulo de sangre, viene una fase que se llama de la diástole, que aquí empieza, que la diástole tiene 3 fases, se llama fase de llenado rápido. La fase de llenado rápido es porque el atrio tenía mucho volumen y la diferencia de presiones, solo por diferencia de presiones, se abre la válvula mitral. Y vean, empieza a subir aquí el volumen. Empieza a subir el volumen y ya estamos aquí. Desde este momento, cuando el ventrículo dejó de eyectar, ya viene la fase de repolarización del ventrículo. ¿Ok? Entonces aquí empieza a llenarse el ventrículo en la fase de llenado rápido. Luego viene la fase de llenado lento, que sigue entrando
sangre al ventrículo que viene desde las venas pulmonares o desde las venas cavas en el lado derecho y pasa directo desde el atrio al ventrículo sin estacionarse en el atrio y sigue aumentando un poquito de volumen. Como viene ya aquí el ciclo cardíaco, justo antes, en la unión de la segunda fase de la diástole, en unión con la tercera fase de la diástole, que es la fase de contracción atrial o sístole atrial, viene la despolarización del atrio, ¿ok? Y entonces, lo que sucede es que el atrio se contrae. Cuando el atrio se contrae, tratan de impulsar un poco de volumen al ventrículo y ustedes van a ver que al contraerse el atrio va a aumentar el gasto de volumen del atrio al ventrículo como un 25-30% extra. Aquí lo vemos que aumenta súbitamente mucho el volumen, pero dependerá de la capacidad que tenga el ventrículo izquierdo o el derecho de recibir ese volumen, que tenga esa capacidad de distensibilidad. Entonces ahí es donde hablamos que el ventrículo tiene una buena función diastólica. Entonces, imagínense ustedes que tienen un tarro de metal y le ponen un globo adentro y lo conectan a una llave de agua y le abren la llave del agua y el globo se empieza a inflar, 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 inflar. Entonces tiene una capacidad de recibir el volumen como si fuera el ventrículo izquierdo o el derecho. Recibe el volumen, lo recibe, pero cuando llega al límite, que es el frasco de metal, cuando llega ahí, a ese límite, ya no permite que se distienda más. Es su capacidad diastólica final que tiene. Aunque se contraiga el atrio, lo único que va a pasar es que va a aumentar la presión porque los líquidos no se pueden contraer, los gases sí, pero los líquidos no se pueden contraer. Y entonces, si ustedes de repente le abren un poquito más a la llave, que sería en esta fase de sístole atrial, ¿ok? Va a entrar un poquito más de volumen, pero va a generar un incremento en la presión. Si la presión del ventrículo ya no se puede levantar más, va a transmitir la presión hacia arriba, hacia la llave, y lo que va a suceder es que se va a zafar el globo y va a salpicar de agua todo, ¿no? Aquí sucede lo mismo. Si el atrio se contrae, va a tratar de mandar más volumen al ventrículo y eso va a hacer que la capacidad de distensibilidad del ventrículo al final de la diástole sea suficiente para recibir ese volumen. Entonces va a aumentar un poquito la presión. Aquí ven, hace una curvita más alta, ¿ok? Y la va a transmitir hacia el atrio. ¿Sí me explicó? Aquí transmite las dos presiones. Por eso, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo es igual a la presión diastólica. Ya lo manejamos como si fuera la media. Si promedian esta con esta, les va a salir más o menos la misma que esta. ¿Ok? Entonces la presión telediastólica del ventrículo izquierdo es igual a la presión media del atrio izquierdo, ¿sí? Que va a ser igual a la presión de las venas pulmonares, que va a ser igual a la presión capilar pulmonar, o que es lo mismo que la presión en cuña. Por eso tienen que ser las mismas, ¿ok? Las mismas. Bueno, esto es muy importante. La función diastólica ventricular izquierda es algo que pueden dominar los cardiólogos y que a veces nuestros compañeros no dominan, ¿ok? Y eso nos puede manifestar a lo mejor la falla que puede tener el paciente, una disfunción diastólica. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo. En el paciente con estenosis aórtica, que tienen un ventrículo muy hipertrófico, con mucho músculo, pero una cavidad chiquita y una función diastólica muy limitada, va a hacer que cuando el atrio se contraiga, el ventrículo no puede dilatarse más, va a aumentar la presión diastólica y la va a transmitir al atrio. Al transmitirla al atrio, pues puede ser que tengamos una presión diastólica ventricular izquierda en 23. Es hora la que la presión del atrio izquierdo sea 23 y que la presión de las venas pulmonares sea 23 de media y la capilar pulmonar es 23. Entonces, imagínense que la presión de atrio izquierdo máxima que un paciente en manera aguda pueda tolerar son 15 milímetros de mercurio. ¿Por qué 15? Porque hay una lucha entre la presión oncótica y la presión hidrostática. Si el paciente tiene una presión hidrostática mayor de 15, va a vencer a la presión oncótica y el líquido se va a empezar a salir al alveolo. Y al salirse al alveolo, lo que va a hacer es edema agudo pulmonar. Si este proceso es crónico, como en una estenosis mitral, una válvula mitral en paracaídas, en hamaca, una displasia mitral, por ejemplo, o una estenosis de las venas pulmonares en una conexión anómala total de venas pulmonares. Si este proceso es crónico, el paciente tolerará presiones de venas pulmonares o de atrio izquierdo, en el caso del problema de la mitral, más altas, y puede ser que tengan, como en el que les enseñé hace rato, 35 de presión
del ventrículo, vean, 35 de presión capilar pulmonar, y el paciente puede ser que no esté en edema agudo pulmonar, pero se acuesta y el paciente siente que se está ahogando, ¿ok? Y entonces esto es secundario a un problema en la válvula mitral. Esta curva que ven aquí de presión capilar pulmonar sería la misma que la presión del atrio, debería estar aquí, abajo en 5, pero hay una diferencia. Por eso es importante entender esto, ¿ok? Que lo que nos diría que esta presión debería andar igual a la telediastólica. Otro ejemplo es una miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada lo que hace es que ya se dilató tanto que ya no se puede dilatar más, y entonces cuando el atrio se contrae en esta fase de la contracción auricular, seguramente va a generar que no pueda dilatarse el ventrículo y va a aumentar más la presión. Entonces el paciente va a hacer edema agudo pulmonar. Y los pacientes que tienen problemas de distensibilidad ventricular durante la diástole, esta presión que ven aquí en azul, que habitualmente está como en 0, y luego sube un poquito aquí como a 4, 5, 7, por ejemplo, depende de cada paciente. Habitualmente esta curva está por acá, anda en 20, como vimos en el ejemplo donde el ventrículo derecho tiene una telediastólica en 20. ¿Ok? Y cuando se contrae el atrio, pues puede subir hasta 30, 35. Entonces, esto está venciendo la presión hidrostática y el paciente constantemente, si es del lado izquierdo, tiene edema agudo pulmonar. Si es del lado derecho, seguramente tiene derrames pleurales o ascitis. Cuando la presión de la aorta, cuando se cierra la válvula aórtica en esta parte, la válvula no se cerrara, tendríamos una fuga, no se cerrara del todo, tuviéramos una insuficiencia aórtica. Esta presión que vemos aquí de la aorta no se quedaría aquí en 80 y no mantendría esto de las resistencias. Tendría fuga y entonces la presión de la aorta iría cayendo en diástole, iría cayendo, cayendo, cayendo. Y cuando se contrae el ventrículo, aquí empezaría la contracción ventricular. Y a lo mejor tendríamos una sistólica más alta y una diastólica a lo mejor en 40. ¿De qué dependerá? Del grado de insuficiencia aórtica que tenga, ¿no? Pasa lo mismo en el paciente con un conducto arterioso o con una fístula de Bley o con una ventana pulmonar, si no está muy hipertenso pulmonar, lo que va a pasar es que durante la diástole va a haber fuga. Por eso los pulsos amplios en el conducto arterioso, en la insuficiencia aórtica, en la fístula, porque durante la diástole la presión diastólica no se queda con el cierre de la válvula, sino tiene fuga durante la diástole y cae mucho. Y como bien saben los intensivistas, es que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana. Entonces, si la diastólica está cayendo mucho, la media también va a caer. Y la respuesta que puede tener el paciente es que tenga sistólicas muy altas con diastólicas muy bajas para mantener una media adecuada. Entonces, a veces he tenido pacientes con tronco arterioso tipo 1 que tienen insuficiencia de la aorta importante y he tenido que tienen 180 de sistólica con 30 de diastólica y entonces de repente llega alguien y le pone nitroprusiato de sodio porque tiene 180 de sistólica y lo que está tratando de hacer su cuerpo es que como tiene una diastólica muy baja, la media se está cayendo, por eso tiende a subir la sistólica porque durante la diástole está perdiendo mucho volumen, diastólicas de 30, entonces necesitamos una media más alta para mantener la perfusión tisular, la perfusión cerebral, etc. Y por eso estos cambios en la hemodinámica del paciente, aquí pueden meter la insuficiencia aórtica, aquí podrían meter la estenosis aórtica. Si tiene una estenosis aórtica importante, pues puede ser que la aorta se mantenga en 120, pero el ventrículo para poder, depende del grado de obstrucción, puede ser que esta curva ventricular se vaya a 200. Entonces tenemos un gradiente aquí por estenosis aórtica de 100 milímetros de mercurio, 80 milímetros de mercurio, porque aquí está el problema, aquí estaría el soplo, ¿no? En esta parte de aquí estaría el soplo, ¿ok? Protosistólico si tenemos una estenosis valvular. Si tenemos una insuficiencia mitral, cuando el ventrículo se contrae aquí en esta fase de contracción isovolumétrica, esta presión de atrio izquierdo a lo mejor no se queda aquí, esta curva se va a subir porque el parte del flujo del ventrículo, del volumen, se va a meter al atrio por la insuficiencia mitral. Entonces esta curva va a cambiar. Si tenemos una estenosis mitral, por ejemplo, cuando en este momento te tiene que abrir la válvula mitral, ¿ok? Por la diferencia de presión, a lo mejor no empieza a subir el volumen inmediatamente por la estenosis mitral, sino hasta que se contrae el atrio en esta fase y acá viene el soplo de estenosis mitral durante la diástole, que todos los soplos diastólicos son patológicos, y entonces esta curva probablemente del ventrículo estaría en 0, pero la del atrio estaría por aquí, ¿ok? 40, 30 y tantos, y cuando el atrio se contraiga,
pues se va a subir hasta 40, 50, depende del grado de obstrucción que tenga. Entonces, todas las patologías, todas las que ustedes quieran, entran en el ciclo cardíaco. Si ustedes saben reconocer una curva ventricular sistólica, diastólica de 0, telediastólica bajita, o si se sube mucho, estamos ante una disfunción diastólica. Tenemos una curva ventricular que se va a lo mejor en el ventrículo derecho a 80, y si tuvieran un catéter en el pulmonar, tienen 30, pues tiene una obstrucción de 50 milímetros de mercurio de gradiente pico a pico, ¿no? El pico de la curva del ventrículo contra el pico de la curva de la pulmonar o de la aorta. Entonces, conocer el ciclo cardíaco les enseña dónde está el soplo, y relacionado a qué parte del ciclo cardíaco, cuando están haciendo un eco y le ponen el eco, ustedes pueden saber más o menos, ¿no? Cómo está, en qué fase del ciclo viene el cortocircuito, la apertura de la válvula, etcétera, el soplo, todo, ¿no? El paso de volumen y las curvas de presión. Por eso, los catéteres, si ustedes saben las presiones normales de cada ventrículo, vean aquí les da, no, el ventrículo derecho, lo normal es a lo mejor de 15 a 0, ¿ok? No tiene medias, tiene telediastólica, ¿ok? La pulmonar, vean, este paciente tiene 15 de sistólica contra 15 del ventrículo, o 25 de sistólica contra 25. Es la misma presión que generan, a menos que haya una obstrucción aquí, tendrá más el ventrículo y menos la pulmonar. En el ventrículo izquierdo, vean, tiene 60, 60, 90, 90. Y estas son las diastólicas y estas son las medias, pero vean, estas diastólicas están en 4, ¿no? Telediastólica de 12. Y si tiene 4 de diastólica al ventrículo izquierdo, pues tiene 4 de media al atrio izquierdo. Si tiene 12 de diastólica al ventrículo izquierdo, pues tiene 12 de diastólica al atrio izquierdo. Entonces las matemáticas son exactas. Y entonces si saben reconocer las saturaciones en cada una de las cavidades o de los vasos, entenderán si hay un problema aquí, que la presión diastólica del ventrículo derecho es más alta que la diastólica del ventrículo izquierdo, esta saturación no va a ser de 99, va a ser menos porque vamos a tener un cortocircuito de derecha a izquierda, igual en los atrios. Entonces, la fisiología les va a explicar todo esto. Entonces, yo lo que les sugiero es que ahorita si tienen alguna pregunta la hagamos, y la otra, que si ustedes van a leer el ciclo cardíaco con mucho detalle y lo analizan, podrían entender por qué este paciente que les muestro aquí, tiene estas curvas, ¿no? Esta es una estenosis mitral, presión capilar pulmonar, ventrículo izquierdo, para que cuando ustedes vean esto me digan, ¿esa es una estenosis mitral, doctor? Si es presión capilar pulmonar, si es un paciente adulto. Si es un niño, podría tener obstrucción al vaciamiento de las venas pulmonares o al vaciamiento del atrio izquierdo. ¿Por qué? Porque la presión capilar pulmonar está alta, pero la del ventrículo izquierdo está normal. Si yo tuviera esta telediastólica hasta acá, igual que la presión capilar pulmonar, lo que tengo es una disfunción diastólica ventricular izquierda. Pero aquí lo que tengo es un problema, la obstrucción, ya sea de algo que viene desde el capilar pulmonar hasta atravesar la mitral, ¿no? ¿Okay? Entonces, no sé si los estoy confundiendo o más o menos el ciclo cardíaco, la verdad es que es sencillo, pero hay que analizarlo con mucho detalle. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que los confundí. No, Antonio, la verdad, muy buena tu revisión Muy, y muchas muy gracias. completa, la verdad que sí. No sé si alguien tiene una pregunta, jóvenes, por favor. En lo que se animan, una pregunta, Antonio. ¿Ustedes rutinariamente cuando salen los pacientes a intensivo, estoy viendo, siempre llevan catéter en pulmonar y en aurícula? ¿Es algo rutinario o lo hacen en las patologías, por ejemplo, falo para arriba pues me imagino bueno, dependerá una CIB tal vez que está hipertensa tal vez, pero en casi todo lo hacen de rutina en el instituto actualmente? No, fíjate que ya sabes, ¿no? Vemos una CIB que no está hipertensa pulmonar, que tiene cardiomegalia, por ejemplo, atracción vascular pulmonar aumentada, que tiene un buen soplo, ¿ok? Entonces decimos, bueno, y el eco dice que aunque está hipertenso, pero se ve que tiene mucho cortocircuito de derecha a izquierda, ¿no? Perdón, de izquierda a derecha por esta cardiomegalia que tiene sobrecarga diastólica, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? Las sobrecargas diastólicas generan dilatación y las sobrecargas sistólicas, generan hipertrofia. A lo mejor si quieres después me gustaría que me dieras la oportunidad de darles una plática que tengo de falla cardíaca, ¿no? Donde hablo de estas diferencias.
Entonces, Seguro, si seguro. vemos que va a caer la presión pulmonar, no les ponemos ningún catéter más que el central y la línea, ¿no? Y la Foley, nada más, ¿no? Pero conexión anómala total de venas pulmonares, transposición de grandes arterias, tronco arterioso, o sea, Rastelli, corrección de Fallot, por ejemplo, paciente muy hipertenso pulmonar, ¿no? A veces el Fontan me dan catéter de atrio izquierdo, además del central que funciona como pulmonar. Entonces, las cardiopatías complejas, muy complejas, son las que llevan catéter de atrio izquierdo y pulmonar habitualmente, ¿no? Y el catéter que me dejan pulmonar en el ventrículo derecho, además, no nada más nos sirve para tomar presiones, también podemos tomar gasometrías. O sea, por ejemplo, puedo tomar una gasometría en el atrio derecho con el catéter central y puedo tomar una gasometría pulmonar y si hay un salto oximétrico, yo sé que el paciente tiene un cortocircuito de izquierda a derecha residual, ¿no? Dependerá del qué tanto cortocircuito tiene, el salto oximétrico que va a tener. Entonces, además de ver las curvas, también puedo tomar gasometrías, hacer diagnósticos de cortocircuitos y demás, puedo ver si hay obstrucciones. Entonces, los catéteres nos ayudan mucho gracias a esto del análisis del ciclo cardíaco, pero no en todos ponemos, pero sí en cardiopatías complejas. Aquí, este video que ven es como habitualmente se podría poner un Swan-Ganz. Nuestros Swan-Ganz los pone anestesia punción a yugular, pone la camisa, el introductor, avanza el catéter y el cirujano, pues a cielo abierto, durante la cirugía, jala el catéter y lo sube a la pulmonar. Entonces lo deja ahí el colocado. Pero si ustedes tuvieran que colocar un Swan-Ganz desde el principio, que esto es muy claro, los intensivistas tienden a tener este entrenamiento más que los cardiólogos, pero ven ahí, el catéter, este catéter está primero en el atrio derecho. Vean. ¿Ok? Lo van a colocar, se infla el balón y toman presión en el atrio derecho. ¿Ok? Ahí está colocado, atrio derecho. ¿Ok? Lo van a inflar y van a medir presiones. ¿Ok? Vean la presión del atrio derecho, súper bajita. ¿Sí? Debe tener como una media de 7 más o menos. ¿Ok? Cuando lo lleven al ventrículo, van a ver la diferencia de los tipos de curva. Ahora va a pasar al ventrículo. ¿Ok? Ahí lo van a avanzar al ventrículo derecho. Ok, ahí vean. Entonces, el ventrículo derecho tiene esta característica curva sistólica como de 28, luego tiene una diastólica que cae a 0, y luego tiene una telediastólica aquí, ¿no? Que les queda como en 4 milímetros de mercurio, ¿no? Y luego lo van a avanzar hacia la arteria pulmonar. Y vean el cambio de la curva de presión de la arteria pulmonar, ¿no? La misma sistólica que tiene el ventrículo, porque no hay obstrucción a la salida, y la diastólica no está tan baja como aquí, ¿no? Y no tiene esta característica. Habitualmente tiene esta onda dicrota, ¿ok? Que es en la bajadita. Y luego viene aquí el valle y luego sube otra vez, a diferencia de este que cae a 0 y tiene la curva en la sístole, en la parte que va a subir, que es lo que les digo, la contracción auricular hace este incremento de presión, ¿ok? Y luego ya sube aquí una sístole y ya pasaron a la arteria pulmonar y luego lo van a enclavar. Al momento de enclavarlo, lo que van a tratar de ver es cuánto tiene, ahí lo están enclavando, miren. Al enclavarlo, lo que hacen es que evitan medir la presión del impulso ventricular y solamente van a medir la presión que está hacia adelante de aquí del sitio del lumen distal, ¿ok? Lo que van a medir aquí no es lo que viene de acá atrás del impulso del ventrículo derecho, sino lo que viene desde el atrio derecho y atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. Entonces, esa presión diastólica que tenga el ventrículo izquierdo y telediastólica, la va a transmitir al atrio, el atrio a las venas a los capilares pulmonares y los capilares a esta presión en cuña. Y esta presión que ven aquí es la presión capilar pulmonar. Que vean cómo está. Está como en media de 11, 12 milímetros, 11 milímetros de mercurio. Entonces, la que tiene el atrio izquierdo, que es la que tiene el ventrículo izquierdo. Si esta presión estuviera por arriba de 15, rebasa la presión hidrostática y empieza el paciente a hacer secreción, primero sibilancias, estertores crepitantes, secreción abundante, después asalmonada, y si va subiendo mucho, secreción sanguinolenta, ¿no? De que el líquido está rebasando la hidrostática y se está metiendo al alveolo, el líquido ya no se puede conservar dentro del vaso. Y entonces, así es como podemos analizar
las curvas en nuestros, y luego lo sacan otra vez a la arteria pulmonar, lo desinflan, ¿ok? Y lo vuelven a inflar y se va a enclavar otra vez y vuelve a bajar la presión. ¿Ok? Pero no en todos ponemos catéter de atrio izquierdo y pulmonar, ni Swan-Ganz. El Swan-Ganz casi siempre me lo dejan en cirugías de aorta, ¿no? Cambio valvular aórtico, rodete subvalvular aórtico, ampliación de la raíz aórtica, a lo mejor, cambio valvular mitral, plastía mitral, cosas de izquierda. Y el catéter pulmonar y atrio izquierdo, pues aquellos que puedan hacer falla biventricular o hipertensión pulmonar, o falla derecha como en el Falot, que nos ayuda muchísimo el atrio izquierdo, el catéter de atrio izquierdo, para determinar si el paciente requiere volumen o no. Cuando tú me des la oportunidad de hablarles de falla cardíaca, les hablaré de lo ideal, ¿no? ¿Cuáles serían las presiones ideales del atrio izquierdo dependiendo de la función ventricular que tenga el paciente, ¿no? Y que mantenga una buena función ventricular, un buen gasto cardíaco sin hacer congestión venocapilar pulmonar. Gracias, Antonio. Excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Juanico? Gonzalo, soy Ricardo. Sí, Ricardo, por favor, adelante. Gracias, Antonio, por la excelente charla. Soy Ricardo Mac, intensivista pediátrico. Solo para felicitarte, Antonio, excelente presentación. Creo que todos hemos aprendido de una charla tan interesante, tan didáctica, y pues agradecerte que nos honras con tu presencia en nuestros posgrados. Ya más tarde creo que te vamos a invitar para que nos hables también en el posgrado de intensivo pediátrico. Pues muy agradecido y felicitarte por la excelente charla. Gracias, Antonio, muy amable. Gracias, Gonzalo. Con mucho gusto, con mucho Sí, gusto. Lo Ricardo. que necesiten me va a dar mucho gusto ayudarles en las clases de terapia, en lo que pueda. Silvia Sí, levantó la mano, mira. Sí, Silvita, adelante. Buenas noches, doctor. Pues primero que todo, felicitaciones por su conferencia, muy bonita, muy didáctica. Y yo sé que no es el tema, sin embargo, siempre tiene uno ahí la espinita, ya que estuvimos platicando de disfunción y fallo ventricular derecho. Pues yo quería preguntarle, doctor, si ustedes tienen experiencia utilizando como terapia coadyuvante para fallo derecho óxido nítrico inhalado. Fíjate que tuvimos óxido nítrico por muchos años y lo usábamos mucho más en pacientes con hipertensión pulmonar severa, postquirúrgica, casi siempre eran conexiones anómalas, algunas conexiones anómalas obstructivas, canal AB, por ejemplo, CIBs muy hipertensas, ¿no? Que hacemos estudio de cateterismo para ver resistencias vasculares pulmonares y reversibilidad y si son móviles o son fijas, reto con oxígeno, reto con medicamento. Antes lo hacíamos con adenosina, recientemente lo empezamos a hacer además de oxígeno con óxido nítrico. Entonces, en poquitos pacientes lo llegamos a usar para falla derecha importante. Desde mi punto de vista, te voy a decir, el paciente que tiene falla derecha, por ejemplo, un Falot, que operas y que haces una corrección total, si el cirujano reseca demasiado, si corta muchísimo y lo deja sin gradiente, la función ventricular va a ser muy mala, muy mala. El pronóstico es malo. Si queda una obstrucción de una de las ramas pulmonares, la falla derecha va a ser difícil que la corrijas, incluso aunque le estés poniendo óxido nítrico, el paciente difícilmente va a salir, ¿no? La obstrucción a la salida, cuando les da este gradiente BDBI más de 0.65, hay que ver si está obstruido a la salida, si hay una rama, ¿ok? Si hay una rama distal que esté cerrada. Hay muchas sorpresas que vamos haciendo diagnóstico en el posoperatorio. Entonces, si la falla derecha te está dando demasiada lata, porque demasiada falla es porque o no resecaron bien, o te quedó obstruido, o resecaron demasiado, que ya no tienes una fuerza ventricular adecuada. Entonces, si yo tuviera el óxido nítrico para eso, sí le daría soporte con óxido nítrico para bajar la poscarga, ¿no? Y tratar de recuperar al paciente, pero siempre y cuando estemos seguros que no tenemos una lesión residual, que no hay una estenosis de ramas, por ejemplo, que no hay un cortocircuito. Hemos tenido pacientes que tienen colaterales importantes y eso aumenta la congestión hacia el lado izquierdo y además aumenta la falla derecha por aumento de la presión pulmonar, que no deberían tener estos pacientes con obstrucción a la salida del ventrículo derecho. Entonces, si no hay una lesión residual,
o ya la corregiste y sigue con falla, sí usaría óxido nítrico. ¿No? Lo usan más los adultos con nosotros, pacientes con tromboembolia pulmonar, por ejemplo, que son, yo creo que lo más frecuente de falla derecha en el adulto es Fallot adulto corregido, con Fallot, Epstein, tromboembolia pulmonar, hipertensión pulmonar, son los que tienen más falla derecha en los pacientes adultos que están ahí al lado de nosotros y es cuando utilizan óxido nítrico. Casi no lo usamos en falla derecha, nos vamos más al medicamento que baje resistencias vasculares pulmonares, milrinona, por ejemplo, y corrobora que no tengamos una lesión residual. Muchas gracias, doctor. Antonio, solo agregar un poquito a la pregunta de la doctora Higueros. Por ejemplo, un paciente que está seguro que no está obstruido, que no le resecaron mucho, pero que por alguna otra razón le aturdiste el miocardio por bomba, por ejemplo, y salió tronado y ese ventrículo no se mueve, está en falla derecha. Ahí, en lo que le das tiempo que se recupere con lo que tú quieras, apoyo de aminas, volumen, pero ese ventrículo y su función, tanto sistodiastólica, está tronado, ¿no? Ahí le pones, tú aconsejarías, por ejemplo, un poquito de óxido nítrico para ayudar un poquito más ese posgrado y aliviarle un poco a ese ventrículo en lo que va recuperándose. Sí, fíjate que el ventrículo derecho que no queda obstruido, no tiene lesiones residuales, que está muy hipertrófico y tiene una cavidad con mucha limitancia para recibir el volumen durante la diástole y que aumenta la presión en el atrio y venas cavas, que te hace mucho derrame, mucha citis, edema generalizado, bajo gasto porque está fugándose líquido, el ventrículo no contrae bien, no manda suficiente flujo al pulmón para que llegue el atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y a la aorta. Entonces mantiene bajo gasto importante. Lo que hemos llegado a un acuerdo con nuestros 3 cirujanos que tenemos, porque el doctor Samuel Ramírez ya se jubiló, como ya lo sabes, es que nos dejen una fenestración. Si nos dejan una fenestración intraatrial, como en el eco que les enseñé, el eco con contraste, puedo mantener cortocircuito de derecha a izquierda y esto me da volumen para mantener gasto cardíaco, aunque el paciente medio se desature, que están acostumbrados a saturaciones bajas, pero mantienen saturaciones como 85, 88, ¿ok? Con un buen FiO2. Entonces, esos pacientes manejaría óxido nítrico, una buena oxemia es por arriba de 100, ¿ok? Un CO2, aquí en la Ciudad de México el CO2 es 30 más menos 2, es lo normal, ustedes seguramente tienen 35, 45 de CO2, entonces nosotros le damos un CO2 permisible para no generar problema neurológico y el CO2 que esté entre 25 y 28 para nosotros, ligeramente bajo, para generar vasodilatación pulmonar, una buena oxemia por arriba de 100, 120, que es el mejor vasodilatador pulmonar, evitar acidosis metabólica. Nosotros no permitimos déficit de base menos de -4. Si el déficit de base está menos de -4, ponemos bicarbonato, como ya lo habíamos hablado el año anterior, por ejemplo. Corregimos la acidosis metabólica en 1 hora, rápido, y oxemias adecuadas, CO2 poquito barrido, no mucho, y agregaría óxido nítrico, pero si me puede dejar el cirujano una fenestra, libero la sobrecarga de volumen en el atrio derecho por una disfunción diastólica, sistólica, ventricular derecha, mantengo gasto cardíaco mientras va mejorando el ventrículo derecho con todo esto, y entonces ir mejorando el flujo pulmonar, quitar la congestión venosa sistémica y disminuir el cortocircuito a través del atrio derecho. Creo que todo eso en conjunto nos ha dado mejores resultados en nuestros pacientes, porque como les decía hace rato, estar a la altura de 2.500 metros sobre nivel del mar nos genera mucho problema sobre las resistencias vasculares pulmonares. Gracias, Antonio. Me resolviste muy bien la duda, gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda para el doctor Juanico. Sí. Ya te hemos robado ya casi 1:30 de tu tiempo y te lo agradecemos No te mucho, preocupes. Antonio. Mira, sí es un tema bonito, parece un poco difícil, pero si ustedes, si tus residentes dominan el ciclo cardíaco, pueden encajar ahí todas las patologías y saber qué está pasando con cortocircuitos, con insuficiencias, estenosis. Ahí lo pueden ir poniendo, cada una de las patologías que van teniendo. Entonces, cuando el hemodinamista les enseña el CAT, va a decir, claro, mira, aquí las curvas me dicen que hay obstrucción, aquí veo el cortocircuito, y todo es mucho más bonito. Entonces, yo lo que les recomiendo, agarren el libro de fisiología y con más detalle lean este tema que es
sumamente importante. Este es el primer tema que yo le doy a mis residentes cuando empezamos el año de residencia. Es el primerito que les doy, el ciclo cardíaco y todo lo que es fisiología. Y luego de ahí ya nos vamos a la patología. Entonces, yo creo que esto lo van a usar de aquí hasta que tengan 99 años de edad. Entonces, dominen el ciclo cardíaco, ¿no? Es bastante bonito. Gracias, Antonio. Nuevamente, gracias. Te agradezco tu tiempo. Y sí, así ha sido. La semana pasada vimos embriología y esta es la primera clase con el que estamos realmente arrancando el posgrado de cardiología este año. Y bueno, vamos a ya pasarte la invitación para los otros temas y nuevamente agradecerte. Si nadie más tiene nada que agregar, pues Antonio, mil gracias, como siempre, por todo, tu amistad y tus conocimientos. Estamos en comunicación. Gracias, saludos a todos, buenas noches. Gracias, Antonio. Bye. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, feliz noche. Igualmente, feliz noche.